Vamos a abrir la palabra de Dios y estamos viendo las iglesias en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, 18 al 29, la iglesia de Tiatira, el mensaje a Tiatira, y la de Sardis, 3, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que de ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré las estrellas de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mantengamos la Biblia o el móvil abierto. Es importante mantener el pasaje, en primer lugar, de Tiatira. Y le va a ayudar para ir comprendiendo lo que el Señor te quiere y me quiere decir. ¿Qué utilidad o beneficio quiere Dios para su iglesia y en particular para Vida Nueva cuando le escribe las cartas a cada una de ellas, de las iglesias? ¿Qué vigencia o aplicación tiene para mi diario vivir? ¿Qué me quiere decir el Señor con esto, con lo que yo estoy viviendo, mi realidad personal, laboral y encima la realidad dura de la pandemia y con todo lo que ello conlleva? En Efesios 5, 25 al 27, dice: así, hablando de los maridos, pero da el ejemplo de Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así quiere el Señor que esté la iglesia, así quiere el Señor que esté la iglesia cuando venga a buscarla. Es por eso que hoy, frente a la inminencia de la venida del Señor, tenemos que examinarnos como iglesia, cada uno en particular, pero como iglesia, para poder tomar lo positivo como ejemplo y también renunciar en lo negativo de cada una de las cosas que dice el Señor a cada iglesia. La novia, cuando está cerca de la boda, cuando está el día de la boda, se prepara resplandeciente para ir al encuentro de su novio. Hoy en día hay tantas cremas y líquidos, cientos, que tienen las mujeres y los hombres mismos para poder mantener la piel sin arrugas. Y hacemos tantas cosas y vamos a los especialistas para que puedan mantener la piel sin arruga. La iglesia, cuánto más tiene que estar preparada. Pero hay un animal que como iglesia tenemos que pensar que pasaba un poco en Tiatira, es decir, es el camaleón. ¿Se acuerdan la canción? El camaleón cambia de colores según la situación. Pensemos en esto, tengamos esta figura en mente. Recuerden los 7 elementos comunes que hay en cada iglesia: una comisión, una presentación del Señor con sus atributos, una alabanza, un reproche o exhortación, un consejo, una llamada y una promesa. Estas son las cosas que se dicen en cada carta. Y por otro lado, también leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, que dice: bienaventurado es el que guarda lo que está escrito en la profecía, porque el tiempo está cerca. Como iglesia debemos mirarnos como un espejo en esto que estamos analizando para poder obedecer y el Señor con su espíritu operar cambios. En Hechos 16:14 se menciona a Lidia, la vendedora de púrpura, que había llegado, a Filipo, procedente de Tiatira, que aunque era una ciudad pequeña, se le escribe una carta con una extensión bastante amplia. Y su importancia fundamental radicaba que era un lugar donde era una ruta comercial donde unía a varias ciudades y por eso se le consideraba importante. Y en ella también se encontró inscripciones donde se menciona diferentes industrias y corporaciones: lana, lino, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. ¿Y por qué es importante? Vosotros podéis averiguar más características, porque de acuerdo a la característica, la iglesia tenía que estar a la altura para cumplir el mandato del Señor y poder llegar con el Evangelio. En Castellón, como provincia, también tiene sus características. Entre ellas que es una provincia turística y tenemos la oportunidad de poder llegar a personas con el Evangelio, con los diferentes festivales que en ellos ocurren y con diferentes eventos que hacen que esas personas de diferentes países de Europa, de América y de diferentes lugares puedan venir y podamos compartir el Evangelio. Muy bien, vamos al primer punto, que es la presentación. El Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, afirmando su deidad. Él eligió este título ya que dentro de la iglesia de Tiatira había algunos que negaban su divinidad, ya sea por doctrina que enseñaban o por su comportamiento, con lo cual negaban esta verdad. Y nosotros
debemos estar alertas como iglesia, en el hoy y en el siglo XXI, en el año 2021, porque hoy, a través de las redes, de los videos y dentro de las iglesias, hay enseñanzas que quieren poner hermanos o hermanas que le quieren sacar la supremacía al Señor y a su vez poder, digamos, practicar una espiritualidad hueca, vacía, que es como si fuese una burbuja, pero dentro no hay nada de vida y de vida para dar a otros. En este primer punto, la segunda manera en que se presenta el Señor es que tiene ojos como llama de fuego. Hebreos 4, 12 y 13, Salmo 139, Salmo 51, se habla de este tema y Jesucristo dice, conoce las profundidades del corazón del hombre, conoce tus pensamientos, conoce tus motivaciones y delante de su presencia, como ahora o a nivel personal, quedamos desnudos y Él ve cuando decidimos motivados por algo que le agrada o que le desagrada, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores y sus ojos son como llama de fuego, significa que Él odia la injusticia, Él odia la perversión, Él odia la mentira, odia todas sus formas de pecado, pero ama al pecador. Por eso se presenta como ojos, como llama de fuego. Pero también dice la palabra que se presenta como pie semejante al bronce bruñido. Y perdonen, antes de dar esta tercera característica, en la de que tiene ojos como llama de fuego, quería agregar que como Iglesia de Castellón, como Iglesia Vida Nueva, debemos seguir este proceso de restauración que traerá como resultado un avance, un crecimiento exponencial a nivel interno, con muchas más obras, pero con más eficacia, y traerá esta restauración, avivamiento, renovación del Señor que nos pide a través de esta iglesia, traerá que la acción del Evangelio va a ser eficaz. Es decir, que es importante el recuperar nuestros músculos espirituales a nivel miembro y a nivel como iglesia para poder recuperar y en menos tiempo hacer mucho más, porque el Señor es omnieficiente. Y ahora sí, pasemos en este primer punto a la tercera característica que habla del pie semejante al bronce bruñido. El Salmo 101 dice, sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies, es decir, que tenían un brillo deslumbrante. Parece describirlo como el victorioso en juicio, dispuesto a poner bajo sus pies al enemigo. Ahora, aparte de las verdades que escuchamos, muy acertadas en la primera parte, acá hay otra verdad dentro de esta característica en la presentación. ¿Y cuál es? Es que el Señor venció a Satanás en la cruz. El Señor venció a Satanás, al pecado y la muerte en la cruz. Lo puedes, si quieres, repetir en tu corazón y cada día de esta semana y cada momento. Eso significa que tanto la iglesia de Tiatira, por eso se presenta de esta manera, como tú y yo dentro de la iglesia Vida Nueva, Satanás está bajo los pies del Señor porque lo venció en la cruz y a su vez delegado bajo los pies de la iglesia y de la iglesia de Castellón y de Vida Nueva. Tengamos entonces en cuenta este primer punto, la presentación, pero en segundo lugar habla de las cualidades que el Señor quiere destacar en esta iglesia. Y antes de mencionarlas, quiero destacar, según el pasaje leído, que el Señor, dentro de este pasaje que hemos leído, si se fijan, en el 20, dice, pero tengo una cosa contra ti. Pero luego también dice
en el 24, pero a vosotros, y está refiriendo a los que no tienen esta doctrina falsa y a los que no practican lo que se dejaban llevar por la doctrina de Jezabel. Y ya lo veremos. Tengamos en cuenta esto, y esto pasa en cada iglesia local, localizada, y en la iglesia del Señor esto pasa, y que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, la primera cualidad habla de su amor, manifestado en una entrega abnegada, sacrificial, guiado por el Espíritu Santo y también con el entendimiento y la sabiduría de Dios. El amor se derramaba en los hermanos y en el prójimo, pero con entendimiento y con sabiduría de Dios. La segunda cualidad dentro de este segundo punto es su servicio. Es decir, que el amor tenía un ejercicio de obras a través de los dones y ministerios en la iglesia y a través de ellos mismos también en aquellos que están alrededor nuestro que necesitaban del Evangelio. Pero la tercera es su fe, marcada por la palabra de Dios que guiaba los pasos sin dudar, sin vacilar, con la plena convicción que Dios cumplía a través de ello lo que Él le había dicho, lo que Él había determinado o lo que Él había prometido. Cuarta cualidad dentro de este segundo punto es su paciencia, que en esta semana lo vimos a corazón abierto. Está hablando de que el amor, el servicio y la fe tiene este ingrediente que es la capacidad de saber esperar, tener expectativa en esa palabra en todo momento, esperando el tiempo de Dios, en 2 días, en 10 años, en 5, esperando el kairos, el reloj de Dios, con perseverancia, con resistencia ante las dificultades, ante las pruebas, ante la oposición, ante el COVID y lo que vendrá, que están diciendo tantas cosas. Esa iglesia permanecía firme. Y en quinto lugar, dentro de este segundo punto de las cualidades, tenemos que reconoce sus obras. Y es interesante, porque un poquito me sentí identificado aquí como iglesia, como parte, como miembro de la iglesia. Dice, sus postreras son más que las primeras. Observa un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. A veces la iglesia localizada, la iglesia local, a veces empieza con mucho ánimo y después se va desinflando. Pero esta iglesia era alguien que perseveraba. Nadie, escucha bien, iglesia de Cristo, nadie puede detener el avance de las obras del Señor. Ni tú, ni yo. Ni ninguna persona que no conoce a Dios, ninguna ley, ningún gobernante. Nadie puede detener lo que Él ya sabe que va a hacer de antemano. Por eso es importante aquí, cuando reconoce sus obras, que nosotros apliquemos esto a nuestra vida personal, familiar, pero como miembro de la iglesia. ¿Qué significa? Que tenemos que depender del Señor, tenemos que estar santificados, tenemos que usar esos atributos del Señor, pero en lo que nos conviene y en lo que no conviene, para poder permanecer y Él reconocer sus obras año tras año en esta década. Y nuestras obras postreras van a ser más que las primeras, se los aseguro. Y yo me siento como miembro responsable junto al centro del Señor y el que es dueño de la iglesia, Jesucristo. Pero ya vimos la presentación, las cualidades, pero en tercer lugar están los reproches y exhortaciones. Dice, toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, pero no lo es. Seguramente este no es el nombre real, pero el Señor escribe a través de Juan con su espíritu y da este nombre refiriéndose justamente a la hija de un rey pagano que se casó con Acab, rey de Israel. En 1 Reyes 18, 19, lo pueden leer en su casa para entender mucho más extensamente. Esta, después fue reina, hacía lo que se le antojaba, destruyendo a los profetas del Señor y
En este sentido introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas y a ella misma se entregaba a desórdenes sexuales. Es decir, que dentro de la iglesia había una mujer, y dentro de la iglesia hoy hay mujeres y hombres que tratan de seducir en la iglesia de Cristo y a través de las redes, esto es tremendo, a los miembros infieles, para que sean infieles, para que participen de todo tipo de cosas que a Dios no le agrada y entregarse a libertinaje y de todo tipo, como esta mujer, Jezabel, lo hacía en la iglesia. Hacía que las personas que estaban allí, los miembros, participaban en comidas que se sacrificaba a los ídolos, en prácticas, y prácticas sexuales de todo tipo, y a su vez ella quería, en este sentido, lograr beneficios. Y qué difícil, porque los que pertenecían, miembros de la iglesia de Tiatira, a las corporaciones, a las multinacionales, a las empresas de esa época, a veces con lo que hacía esta mujer, trataban, tenían que ver, porque quizás les hacían y lo obligaban, porque si no lo sacaba de su empleo, pero ellos, dentro de los que había dentro de la iglesia, había muchos que no hacían concesiones. Y acá dice que según lo que el pasaje, que le daré a cada uno según sus obras. Pero antes dice, le he dado oportunidad para que se arrepienta, para que ella lo reconozca su infidelidad, pero no lo ha hecho. Dice, no hubo arrepentimiento. Y dice que el juicio a Jezabel estaba determinado. Arrojarla en la cama implicaba enfermedad, tribulación implicaba sufrimiento, y esto mismo le esperaba a todos aquellos que le seguían y siguen sus prácticas, y se refiere a los líderes. Dice, y mismo a los hijos los heriré de muerte, a los hijos espirituales que seguían esta doctrina y estas prácticas, de muerte. Le daré a cada uno, dice, según sus obras. Las obras, según dice 1 Corintios, de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de cada uno, y si permanece recibirá recompensa, y si no, pérdida. Dice, esto, dice la carta, lo dice, yo soy el Señor. Otra forma de presentación, que escudriño la mente y el corazón. El Señor sabe en la iglesia de Él, en la local Vida Nueva, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, que nos lleva a tomar decisiones donde podemos o no hacer concesiones en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra presentación, en lo económico. Él sabe, y a veces podemos hacer estas cosas, concesiones también hoy, por reconocimiento o aceptación social o ganancia económica. Esto puede pasar. Por eso hoy dentro de la Iglesia de Cristo también puede haber miembros que se hagan y seduzcan con doctrinas y prácticas que desagradan al Señor. Por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos, como iglesia, pero en forma particular como miembros, ir evaluándonos si hemos hecho concesiones o no. Pero en cuarto lugar, habla en el versículo 24 y 25, se dirige a otros, al resto, pero a vosotros y a los demás, dice, a los que son fieles y no se han dejado seducir por los atractivos pero venenosas sensualidades de Satanás, de las profundidades, dice, a vosotros están dentro de la iglesia y os mantenéis firmes sin ningún tipo de concesiones, les digo, retengan, lo dice el Señor, retengan, permanezcan firmes, resistan, y el diablo huirá de vosotros, dice otro versículo. Resista, siendo espirituales
y verdaderos, siendo a corazón abierto delante del Señor, delante de los hermanos y delante de aquellos que están predicando el Evangelio. Sean verdaderos, sean espirituales, con contenido, con una espiritualidad y piedad con contenido, que eso va a determinar que podamos el Señor utilizarnos, pueda determinar que el Señor nos utilice en aquellos que necesitan dentro de la iglesia, como yo también necesito, para ser edificado. Y esto lo determina el Señor, que pesa los corazones y la mente de cada uno de sus hijos y sus hijas. Pero luego queda lo quinto, una promesa a los vencedores. Tú y yo, y como iglesia, queremos ser una iglesia vencedora. Y por eso, desde el año 2017, el Señor está trabajando. Aunque a veces de menor a mayor y a veces no lo veamos y lo veamos en un proceso lento, el Señor está trabajando en su iglesia. Porque es lo que dice la Biblia y nos dijo todos estos años, lo cumple en mí, en ti, como iglesia. ¿Y cuál es la promesa a los vencedores? Fíjense, al que venciere, el Cristo glorificado compartirá su gobierno terrenal. Dice, lo hará con vara de hierro. Nos habla de la firmeza del Señor ante el mal, que debería mantenerse firmes y resistir cada uno de la misma manera, resistir al mal, y en el poder de Jesucristo que murió en la cruz. Esa es la doctrina eficaz. Tiene poder, Jesucristo está en mí y yo puedo resistir al mal en el poder del Espíritu, y el mal huye. Y el diablo huye de nosotros, para que en la realidad actual podamos tener el privilegio de que la iglesia avance. Los que son del reino de Dios, la iglesia está formada por aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Somos los que avanzamos y no retrocedemos. Somos los valientes, aunque seamos débiles, pero el poder de Dios se manifiesta. Es una aplicación para hoy, para ti, para mí, pero como iglesia y como consejo, como líderes en los ámbitos de responsabilidad, estamos evaluando, porque hay muchas cosas que de fondo que el Señor está cambiando y tiene que cambiar para ser eficaces, para que ser vencedores. Y en Apocalipsis dice 22:16, cuando en el pasaje habla de y le daré la estrella de la mañana, que se refiere a Jesucristo, dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado el ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la recompensa de los hijos e hijas de Dios, de la iglesia de Vida Nueva y de cada iglesia, si se mantiene en esta línea, en el corazón, alineado al corazón de Dios, es que va a haber una comunión plena y eterna con Él. Ahora tenemos momentos en que podemos estar en comunión, aunque en forma espontánea estamos en todo momento, pero en ese momento será eternamente. En 2 Pedro 1:19, mientras lo abren, dice lo siguiente. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es el día que los hijos de Dios e hijas de Dios reflejarán también la gloria de Cristo. Y Daniel 12:3 dice, los entendidos, que esa palabra me está golpeando, y vosotros lo sabéis porque lo he compartido, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, no los alocados, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto lo tenemos que vivir en parte ahora, porque la promesa es que a los vencedores el Señor dará esta recompensa. Y en Mateo 13:43, vosotros podréis leer todo el capítulo, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y la carta termina diciendo, el que tiene oídos
para oír, oiga. Y la carta de Sardis, en donde habla del remitente, ya lo presenta como los 7 espíritus, que son los 7 ángeles que cubren y protegen a las 7 tipos de iglesias, las 7 estrellas, que esto ya lo hablamos, que cada estrella representa el tipo de iglesia, y luego en la alabanza, dice, o reconocimiento de parte de Dios, dice, del Señor, estamos en Sardis, dice, tienes unos pocos miembros en Sardis que no se han manchado las vestiduras. Todo esto tiene relación con esta iglesia de Tiatira también. Él destaca unos pocos en la iglesia que tienen las vestiduras en la práctica diaria, no en la cabeza, blancas y resplandecen y reflejan la luz de Cristo. Pero en esta iglesia de Sardis hay un reproche que dice, tienen nombres de que vives y estás muerto, porque no he hallado perfectas tus obras. Por ende, el consejo es, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Está diciendo, porque nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Está diciendo, a ver, evalúate, analízate, es el consejo, sé vigilante y deja que yo siga obrando en tu vida. Y la llamada que hace el Señor es, acuérdate de lo que has recibido y oído. Todo lo que has recibido de que conoce el Señor, guárdalo. Y de acuerdo a eso, en lo que anda mal, arrepiéntete. Y si no lo haces, vendré sobre ti, que no sabe la hora, vendré como ladrón. Pero luego dice la promesa, al que venciere, le daré vestiduras blancas, no lo borraré del libro de la vida, y su nombre confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Algunas pocas cosas que agrega la carta a la iglesia de Sardis. Y vamos a ir ahora repasando, y cada uno tenemos que evaluarnos como miembros de la iglesia de Cristo. Se presenta el Señor como el Hijo de Dios, divino totalmente. Se presenta el Señor como el que tiene ojos como llama de fuego. Se presenta el Señor como el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Es decir, este es el Señor de la iglesia de Vida Nueva. Y tenemos que andar y saber que Él es todas estas cosas que Él se presenta. Pero también tenemos que tener en cuenta las alabanzas que el Señor, o los reconocimientos que el Señor hace de la iglesia de Tiatira, sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que sus obras posteras son más que las primeras. Pero la exhortación que tenemos que tener en cuenta y no hacer concesiones hoy es que no debemos soportar las falsas doctrinas. No tenemos que soportar aquella seducción de una vida, de un camino ancho, sin cruz, sino por el contrario, tenemos que ser santos y no ser infieles, espiritualmente hablando, delante del Señor, y no hacer concesiones de ningún tipo para ganar un beneficio económico o social, porque el Señor quiere que nosotros seamos hijos de Dios, que tengamos en cuenta que Él es Dios, que Él tiene ojos como de llama y Él tiene pie como bronce unido, y no tolera estas cosas. Y el consejo es que debemos, si fuese así, cada uno, para que la iglesia resplandezca, arrepentirnos, volver al punto donde quizá empezamos a hacer concesiones, al punto en donde nuestra espiritualidad perdió eficacia y hacemos cosas por costumbre, por religiosidad, por cumplir con la obligación.
tenemos que arrepentirnos. Y la llamada del Señor es los que no tienen esta doctrina, los que no han hecho concesiones, los que no minimizan y subestiman que yo soy Dios, a ellos dice, reténlo, mantente firme hasta que yo venga, porque al que venciere, la promesa es, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro. Va a tener participación en todas las cosas que yo he determinado para poder gobernar conmigo en el milenio. Y en Sardis sacamos como iglesia una aplicación, es que tenemos que hacer morir, como dicen Romanos, podemos leer 6, 7 y 8, las obras de la carne para que por el Espíritu Santo la raíz que tenemos en Cristo produzca los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu en el ser y en el fruto del Espíritu en el hacer, en la conducta, en la motivación y en los pensamientos. Por ende, el Señor nos llama a guardar, a acordarse de lo que hemos recibido con esta iglesia también de Sardis, a arrepentirnos y hacer lo que Él dice, porque va a venir como ladrón en la noche y no podemos poner fecha o año, pero sabemos que no vamos a saber y Él vendrá como ladrón y tenemos que estar preparados, porque al que venciere yo le daré vestiduras blancas. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Seguramente, como una hermana me dijo, a la noche podéis escuchar nuevamente el mensaje, porque hay muchas cosas que masticar, o quizás los pensamientos de la introducción que tenían un hilo conductor, y yo también lo tengo que hacer, porque el Señor nos llama a vivir una vida saludable. Los principios en el Sermón del Monte lo vimos, pero como iglesia nos llama a no hacer concesiones, y hay diferentes maneras para no perder lo que tenemos, o no perder el trabajo, o ser aceptado socialmente en la universidad o en el grupo de amigos. Es importante mantener las vestiduras resplandecientes, limpias. Es importante, si no es así, que ahora o después o en la semana nos arrepintamos a corazón abierto delante del Señor, para que Él en ese proceso que empezó la buena obra pueda seguir perfeccionándola, que podamos tener en cuenta que Él quiere que permanezcamos en nuestras obras, en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestro servicio, nuestra paciencia haciendo todo esto, y que las obras posteras sean más, pero eficaces. Y en este sentido no cometamos infidelidad. Nos llama a poder ser fieles, porque si somos fieles vamos a poder gobernar juntamente con Él en la función que Él nos dé en todos los acontecimientos, hasta poder vivir la eternidad con Cristo. Qué importante en esta mañana. Yo ahora me voy a callar, el grupo de alabanza se va a acercar y cada uno oremos al Señor. Ahora puedes seguramente con tu mano o con tus acciones hacer ya está. Bueno, el Señor ha hablado, Él es el Señor. Tú te has fijado cómo se presentó delante de Él como iglesia. Tú eres responsable y yo soy responsable. Pero si no quieres tener esta actitud, déjale el Espíritu Santo escudriña los pensamientos, las motivaciones, y tu vida y mi vida en una forma tremenda, dice, con ojos de llama de fuego, consuma. Al ver que tú te arrepientes, confieses ese pecado y le pides perdón al Señor, y empieza Él a darte su pensamiento, empieza a restaurarte, sientes un alivio, sientes sanidad, sientes oxígeno y sientes que te vas recuperando,
y mucho más. Cuando empieces a corazón abierto cada día, esto lo vas a notar, porque esto es una llenura, un proceso que llega hasta la cintura, no sé hasta dónde llegó en tu vida, hasta la rodilla, algunos hasta el cuello, no sé, pero hasta que podamos nadar, estando con los pies en la tierra, nadar en el Espíritu, ser surfistas, arriba de la tabla. El Señor está con nosotros y ahí nos vamos a caer y Él nos coge y nos dice que está mal. Corregimos y le pedimos perdón. Y nos vamos para el otro lado. Has tenido una mala actitud con tu esposa, pídele perdón y nos mantiene para llegar a la orilla. Y otra vez a la tabla, olas más altas, pruebas más altas, desafíos más altos, una presión mayor en los gobiernos o en los políticos o en la sociedad, pero tú te mantienes siendo lleno del Espíritu. Así que ahora sí, perdónenme, me mantengo en silencio. Ora al Señor, arrepiéntete, me tengo que arrepentir y ora y Él te restaurará y te avivará. Oremos al Señor.